Un fluido, ¿sí?, tiene peso y ejerce presión sobre el techo, suelo o el fondo del recipiente que lo contenga. En el caso de que sea un recipiente, digamos, que está completamente hasta el tope, ¿sí?, lleno de fluido, ¿sí? Y a su vez, sobre toda superficie que esté, pongámosle, si yo tengo una pileta y tiro una piedra, el fluido genera una presión sobre la piedra, ¿sí? Esta presión provoca en los fluidos en reposo es una fuerza. Esta fuerza se da en forma perpendicular a la superficie del objeto, ¿sí? Sin importar la orientación que adopte la cara, ¿sí? O sea, la presión que genera el peso del fluido, porque es el peso del fluido lo que genera presión cuando está en reposo, va a generar a su vez una fuerza, ¿sí? En el caso de que el fluido no esté en reposo, ¿sí?, la fuerza resultante de la presión ya no es necesariamente que sea perpendicular a la superficie, ¿sí? Esta presión va a depender de la densidad, las propiedades del fluido, la altura del líquido, referencia, donde se mide, va a tener en cuenta otras variables. Nosotros lo que vamos a ver de esta primera parte es solamente fluidos estáticos, ¿sí? Bueno, la presión, que principalmente la van a medir en pascales ustedes, es igual a la densidad por la gravedad. ¿Qué es la densidad por la gravedad en un fluido? Peso Si yo específico. es el peso específico del fluido por su altura. En este caso nosotros esa H la vamos a llamar, puede ser la profundidad a la que nosotros queremos calcular la presión en un punto en el seno del fluido, ¿sí? Esta H va a ser desde la superficie libre hasta el lugar donde nosotros queremos calcular la presión, ¿sí? Esa va a ser nuestra distancia. O puede ser desde el fondo a la mitad del fluido, ¿sí? De la masa del fluido. Y el P sub 0 es la presión atmosférica. O sea, si yo tengo la presión que ejerce el peso de la masa líquida más la presión atmosférica, ¿qué presión voy a tener? ¿Absoluta? Exactamente, porque la presión generada por el peso del fluido es la presión manométrica. Y esto es la presión atmosférica, lo que está en el entorno, ¿sí? Entonces me da una presión absoluta. El 80% de los ejercicios nosotros vamos a trabajar con presiones manométricas, ¿sí? Para que se acuerden algo, de la gráfica que se le mostró la clase pasada en el teórico, nosotros teníamos la presión de vacío, o sea, un vacío absoluto, ¿sí?, que es un cero, ¿estamos? Tenemos la presión atmosférica local, ¿sí?, y la presión atmosférica estándar. La presión atmosférica estándar es el valor a nivel de mar, ¿sí? Puede ser que la presión atmosférica en este gráfico está abajo, pero puede ser que esté arriba de la presión estándar, ¿sí? Casi siempre la presión atmosférica está debajo, la presión atmosférica local está debajo de la presión estándar, ¿sí? La presión absoluta va a ser la presión manométrica más la presión estándar o la presión atmosférica local, ¿sí? Cualquier valor que esté por debajo de la presión atmosférica local se va a medir con una presión manométrica, ¿sí? No es que va a tener un valor negativo, va a ser menor a la presión local, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? O sea que los manómetros son los únicos instrumentos que miden la presión manométrica. Recuerden, no miden presión atmosférica. El manómetro no mide presión atmosférica, ¿sí? Solamente mide presión manométrica. Puede medir la presión efectiva,
sobre la atmósfera, la depresión con respecto a la atmósfera o diferencia de presión entre dos puntos, el manómetro. ¿Se entiende? Lo único instrumento que mide la presión atmosférica es el barómetro. La presión atmosférica estándar, o sea, a nivel de mar, se considera que es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 101, 101.325 kilopascales, 10,34 columna de agua o 14,7 psi, que psi es libra por pulgada cuadrada. ¿Sí? Esto es un barómetro. El barómetro trabaja de esta forma. Nosotros tenemos un fluido que es el mercurio, que es un fluido básicamente muy susceptible a cambios de presión, y vamos a tener un tubito que es un capilar que está calibrado, ¿sí? Que tiene marcas en las cuales están las escalas de presión. La presión atmosférica va a ser presión sobre la superficie libre, o sea, que está en contacto con el mercurio, y este lo va a hacer subir, y eso nos va a marcar la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es un barómetro, digamos, burdamente, un barómetro estándar sería de esta forma. ¿Sí? Es más, no sé si alguna vez vieron ustedes en alguna sala de urgencia o en una guardia los tensiómetros que tienen, saben tener algunos hospitales, ya casi ninguno, todos usan electrónico, pero la mayoría tienen tensiómetro con columna de mercurio. No sé si alguna vez lo vieron. Sí, que está pegado a la pared, el termómetro. A veces sí, otras veces móvil. Bueno, lo que tiene es que el mercurio es muy susceptible a cambio de presión. ¿Sí? Es más preciso que los instrumentales electrónicos de mercurio. Pero ¿qué pasa? El mercurio es altamente tóxico. ¿Sí? Por eso ya no se arman mucho más o sea, no existen, no se fabrica muchas cosas de mercurio porque al simple contacto de la piel, el mercurio es tóxico. ¿Sí? Y puede entrar por los poros. Por eso ya casi no se usa el mercurio. Por eso ¿Qué se hace, profe? tendió. Interviene en el sistema nervioso. ¿Usted sabe la historia del sombrero loco? No, De Alicia del Maíz Paradisa. no, profe, Alicia ¿cómo es? del Maíz, de Alicia del Maíz, el País de la Maravilla. Bueno, el sombrero loco era una enfermedad que se daba allá por el siglo XVII, básicamente, con los sombreros, porque el armazón se hacía de mercurio. Entonces la gente lo tenía en contacto con la cabeza y la transpiración, el mercurio cambia muy rápidamente a bajas temperaturas, digamos, se transforma en líquido y se le metía por los poros de la cabeza y se volvían locos. Interviene en el sistema nervioso Ah, mirá del vos. cuerpo humano. Por eso se llama el sombrero loco. Básicamente era una enfermedad por el tema del Gracias, mercurio. profe. Nada más. No, no. Eh, bueno, la presión, ustedes se acuerdan que siempre le dijeron la presión aquí era igual a la fuerza sobre el área, ¿o no? En física 1 habrán visto que para calcular la presión decían que la presión era igual a la fuerza sobre el área. La presión en la hidrostática, en un fluido quieto, o sea, en equilibrio, vamos a decir que es igual a la altura por la gravedad, por la densidad, o la altura por el peso específico del fluido. Esa es nuestra presión puntual. Ahora, yo les pregunto, ¿el punto A, punto B, punto C y el punto D tendrán la misma presión? Están a la misma altura, parece, ¿Por qué? los líquidos. Es el mismo fluido también. El El mismo mismo fluido fluido, y la misma altura en todos los puntos. la misma altura. Pero en física nosotros nos dijeron que la presión es igual a la superficie por área. ¿O no? ¿Tienen toda la misma superficie? No, No, tendría
mayor superficie, sería distinta la Pero presión. ahora, Pero estamos el evaluando, fluido está profe, en en un equilibrio. punto. Exactamente, esa era la pregunta. Estamos hablando de un punto, ¿sí? Una pequeña porción tan pequeña que no, la superficie es casi despreciable, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso se consideró en la hidrostática que la presión va a ser igual a la altura, por la gravedad, por la densidad del fluido. Entonces, si todos están a la misma altura, como se ve en la imagen, porque todos llegan a la misma altura, ¿o no? De la superficie libre. Este tiene superficie libre, yo llamo esto, acá. Superficie libre de esta, superficie libre de esa, y superficie libre de esa. Todos están a la misma altura, sin importar la forma del recipiente. Entonces, todos tienen la misma presión. ¿Se entiende? Claro, claro. Sí, ¿Estamos? Esa línea que se forma ahí, digamos, entre todos los puntos, uniendo todos los puntos, me forma una recta. Esa línea se llama línea isóbaras. Son líneas que quieren decir que la presión es igual en todos sus puntos, a lo largo de esa recta. ¿Sí? Esas son líneas isóbaras. Y ustedes capaz que las vieron alguna vez, si agarraron los clasificados de la bola interior y vieron la última página donde está Mafalda, vieron un mapita como este. ¿Sí? ¿Alguna vez vieron el mapita del clima y vieron que tenían todo este dibujito? Estos dibujitos significan que acá hay una zona de presión A, una zona de presión B, otra zona de presión B. ¿Sí? Presión baja, presión alta. El baja de la B y el alta de la A. ¿Sí? Y todas esas líneas que le están marcando ahí son líneas de presión. ¿Cómo se comportan? Si ustedes ven, tienen un valor. En el diario no salía en el valor. Pero quería decir que a lo largo de esa línea la presión, ¿sí?, de esa zona iba a estar igual. La zona de presión. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa era la información que daba el diario, no sé, hace un montón que yo tampoco agarré un clasificado, daba la información del clima. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Esa sería una breve introducción al teórico. ¿Se acuerdan de algo del teórico? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos a los ejercicios que nos interesan en este momento. Calcule la presión de un tanque abierto que contiene petróleo crudo en un punto que está a 2,4 metros debajo de la superficie libre del líquido, cuya densidad relativa es 0,86. Los datos del ejercicio son la altura y la densidad relativa. ¿Sí? La presión manométrica en el fondo viene expresada por qué. La presión manométrica va a ser igual a la altura por la gravedad por la densidad del fluido. En este caso yo no tengo la densidad del petróleo. ¿Qué tengo yo? Densidad relativa. Densidad relativa. La densidad, La densidad relativa. ¿Qué era la densidad relativa? densidad líquida con respecto al agua, o el petróleo en este caso. O sea, es la densidad del petróleo sobre la densidad del agua, que es el elemento patrón. O sea que ¿cómo decir? ¿Qué sería lo que es 0,86? ¿Qué es? Una relación. ¿Qué? Exactamente, es menos denso el agua, entonces flotaría el petróleo sobre el agua. ¿Yo puedo calcular la densidad del petróleo con ese valor? Sí. Porque voy a decir, como el ejercicio no me lo da, y ustedes ya sabían de la vez pasada, voy a decir que la densidad va a ser 1000, porque es el elemento patrón. ¿Estamos? Yo tengo que la profundidad, el H, va a ser de 2,4 metros, desde la superficie libre. La gravedad es dato conocido, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Los 0,84, le cambié el valor, discúlpenme, me confundí yo. Bueno, 0,84 por 1000. ¿Sí?
No sé si lo calculé bien. Me confundí todo cuando lo tipié. ¿Está bien o no está bien? ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Sí, profe, Sí, tenés. profe, está bien. Está bien, entonces lo tipié mal, pero lo puse bien. No resultó. ¿Se entiende? Esta presión que yo obtuve, ¿qué presión es? La manométrica. Y para que sea la presión absoluta, ¿qué necesito yo? Pregunta, que me pasa mucho parciales. ¿Está la presión atmosférica? No, pero la sabemos. ¿O no? Podemos, ¿Por qué? ¿Y si ese día estaba en Córdoba? ¿Cuál es la presión atmosférica en Córdoba? Si no está, chicos, no lo pongan en el parcial, ¿sí? No sé si me entienden lo que voy. O sea sí, que Datos está no prácticos. tomamos como una atmósfera porque sí nomás, sino que Exactamente. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Me ha pasado en ejercicio de parcial que han puesto atmósfera, pero no ha sido este tipo, y me calculan, se hicieron el enredo y nunca llegaron al resultado. No hacía falta meter, porque a veces la presión atmosférica mete ruido en la ecuación y se complica, ¿sí? No le metan si no está de dato. ¿Estamos? Bueno, este sería un ejercicio sencillo que está en la primera parte de la guía. Esto sería lo profe, más sencillo que hay. Sí, siguiendo ahí con lo que usted dijo, entonces no nos pedirían la presión absoluta sin tener. la atmosférica. Exactamente, porque yo le estoy preguntando la presión. Calcule la presión. ¿Qué presión es? La manométrica, me tienen que contestar usted. ¿Estamos? Ahora, si yo te digo, calculame la presión y te doy la presión atmosférica acá, ¿qué presión va a ser? La que me tenés que calcular. Claro, ahí sí la La, absoluta. la ahí hidro- sí, la la- absoluta. La absoluta, la presión absoluta. Estas son todas presiones hidrostáticas, porque el fluido está quieto. ¿Sí? Esta presión manométrica es una presión manométrica hidrostática, porque está quieto el fluido. ¿Estamos? Ya cuando veamos el tema de cálculo de tubería, ahí vamos a hablar de presiones dinámicas. ¿Sí? Bueno, supongamos un recipiente abierto, otro ejercicio tipo, abierto contiene tetracloruro de carbono hasta una profundidad de 2 metros y agua sobre el tetracloruro de 1,5 metros. ¿Sí? Acá ven, ustedes tenemos el tetracloruro acá abajo 2 metros y 1,5 metros de columna de agua. ¿Cuál será la profundidad en el fondo del tanque? La densidad relativa del tetracloruro es de 1,59. O sea, yo estoy pidiendo la profundidad acá en el fondo, La presión, no la profe. fuerza. Exactamente. Quiero decir, la presión en el fondo, no la fuerza. ¿Sí? Yo estoy pidiendo la presión en el punto del fondo del recipiente. ¿Estamos? No la fuerza. ¿Sí? ¿Cómo lo calcularían ustedes? O sea, yo le doy datos. Tiene la columna de agua, 1,5. Desde la superficie libre hasta acá tengo 1,5. Y acá tengo 2 metros. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000 kilogramos por metro cúbico. Metro cúbico. Perfecto. Entonces, yo multiplicando 1000 kilogramos por metro cúbico, la densidad por la gravedad, por 1,5, ¿qué me va a dar? La presión manométrica del agua. ¿A dónde? justo En arriba la- del tetra. Acá, en esta línea, en la línea de fase, digamos, porque no se mezclan. ¿Sí? En la línea de fase. Yo tengo la presión acá. ¿Sí? Ahora, supuestamente, en teórico, lo vieron ustedes que los fluidos son incompresibles, teóricamente, ¿o no? Claro. Prácticamente no son incompresibles, admiten un grado de ¿qué? ¿El módulo de qué le dijo el ingeniero Nacusi? Elasticidad. Comprensibilidad. Pero yo para hacer este
ejercicio voy a decir, son ideales, son incomprensibles. Entonces, la presión en el fondo, ¿de qué va a estar compuesta si son ideales? De la suma de la presión del tetracloruro y del... Y de la... Sí, pero no está la atmosférica en este ejercicio. No la pongan. ¿Sí? Entonces va a ser la suma de la columna de presión del agua más la suma de presión del tetracloruro. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la presión en el fondo va a ser la presión del agua más el tetracloruro, la columna de agua, que sería 1,5 por su densidad, más la altura del tetracloruro, que son 2 metros, por la gravedad, por la densidad del tetracloruro. Como nosotros no tenemos la densidad del tetracloruro, ¿qué teníamos nosotros? La densidad relativa. Entonces multiplico 1,5 por 1000 y tengo la densidad del tetracloruro. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso a mí me da 45,91 kilonewton metros cuadrados. ¿Sí? Esa sería una forma de resolverlo. Ahora, yo le pregunto, ¿habría otra forma de resolverlo? Sí, Yo podría... puede ser ¿Cómo? agua por gravedad por paréntesis y sumás lo que es la densidad, perdón, sí, la densidad del agua más la densidad del tetra. ¿Cómo? No, no entendí. Voy a decir agua por gravedad Por y sumás ambas densidades. Y faltan las alturas. y te faltan las alturas. Perdón, altura por gravedad por y sumás ambas densidades. Pero las alturas son distintas. Las alturas son ¿Por qué? distintas, ¿no? Uno es 1,5. Esto te va a generar una presión. El agua te genera una columna de presión. ¿Sí? Para que nos entendamos. ¿Dónde estamos? Claro, usarías la altura del fondo. Lo vamos a hacer más fácil. Vos me decís, la altura del agua Claro, más sumarías la altura del total. Claro. tetra por La gravedad, que es la misma. la gravedad por Es como. Sí, la densidad del agua. claro. Eso me dijiste. Claro, pero faltaría la otra densidad también. Y faltaría el peso específico del tetracloruro. Sí. Sí, es lo mismo, es como si estuviera sacando Un factor factor común. común, claro. Porque a la larga, el corto termina sacando factor común. Sí, es más o menos parecido. Sí, es lo mismo, nomás que está ordenando la ecuación. La otra forma es decir, yo puedo decir, la presión del agua, ¿a qué igual? A un H por la gravedad, por la densidad, ¿o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. La densidad del agua. Ahora, yo te pregunto, 14.715 es la presión que me genera 1,5 metros de columna de agua, ¿sí? ¿Está bien o no? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿cuántos metros de agua yo necesito para tener esta columna de agua? Esa presión. ¿Cuántos al metro de agua necesito para tener esa presión? Hacemos regla de 3 simple. ¿O no puede ser? Sí, para 1,5 metros. Correspondería a 14.700 y pico. Hacemos despeje de 3 simple. Dividido. 9. $9,81 por... ¿Cuánto me da eso?
3,18. 3,18. 3,18 metros. ¿Se entiende o no? Lo que hice. ¿Entendido lo que hice? Yo dije, el tetracloruro me genera esta presión, ¿sí? Se puso un equivalente de. Esta sería una altura equivalente. Es como que yo dijera que todo este recipiente, ¿sí?, estuviera completo con Claro, con agua. más 1,5. Me va a dar 4, metros de agua. ¿Se entiende o no? Sí, profe, ahora sí. Entonces, si yo digo 4,68 por 1000 por 9,81, me tendría que dar lo mismo, ¿o no? ¿Cuánto le da a usted? 45.910. ¿Da lo mismo? Profe, Sí. ¿puede repetir qué eran los 4,68? Que no le. Se me cortó. Si yo te dijera, la presión del agua es igual a la altura por la gravedad por la densidad del agua, ¿cierto? Sí, ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora yo te digo, yo tengo una presión de agua de 31.195,8 newton metros cuadrados. ¿Cuántos metros de agua voy a tener que necesitar? Porque la densidad del agua la sabemos. ¿Cuánto vale la densidad del agua? 1000. La gravedad, 9,81. Ahora, ¿cuántos metros de agua yo necesito para que me genere esta presión? Yo lo que hice, pasé la gravedad para el otro lado dividiendo, la densidad dividiendo, y te da 3,18 metros para que genere esta presión. ¿Sí? sí, ¿Se profe. entendió hasta ahí? Sí. Ahora, yo tenía 1,5 metros de columna de agua. ¿Estamos? Y yo al tetracloruro lo saqué del sistema. Ahora lo transformé en agua. Pero para que me genere la misma presión, voy a necesitar 3,18 metros de agua. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, si yo le sumo el 1,5, me va a dar 4,68 metros. Si esos metros yo lo multiplico por la densidad, acá me está mal, por la densidad y por la gravedad, me va a dar la presión total del sistema. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, ahí profe. sí, profe. Gracias. Es como que si yo le dijera, ya van a ver ustedes ejercicios en la guía que van a tener dos sistemas, dos fluidos diferentes, y este valor no te lo da. ¿Sí? La densidad relativa, te puede dar la presión o se complica por otra forma, que te obliga a sacar una altura equivalente. ¿Sí? Que este 3,18 es una altura equivalente. Es lo que necesito yo de agua para generar esta presión que me genera el tetracloruro de carbono. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Pero sí o sí necesitaríamos Bueno, la presión como para sacar el equivalente. y sí, necesita la presión. Lo van a usar lo que es altura equivalente, ¿sí? Si yo quisiera saber, para decirle a ustedes más adelante, la vamos a complicar. Yo quisiera saber, para decirle, yo acá tengo una placa. Acá, esto azul es una placa, ¿sí?
y yo quiero saber qué fuerza se le ejerce a la placa. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver. Cómo dos fluidos combinados van a generar una fuerza a la placa. En este caso sí van a necesitar la altura equivalente, porque la fuerza va a depender también de dónde esté aplicada. ¿Sí? Pero ese es otro tema más adelante que vamos a ver superficie. ¿Se entiende o más o menos? La compliqué demasiado. Me adelanté demasiado, me parece. Pero ¿entendieron lo que yo hice Sí, de la profe, altura se entiende. equivalente? Sí. Bueno. El manómetro diferencial mide la diferencia de presión entre dos puntos. ¿Sí? De ahí el nombre de manómetro diferencial. Es lógico. Nos matamos los ingenieros y los físicos para hacer las cosas, pero bueno. Básicamente, el manómetro diferencial mide diferencia de presión entre dos puntos. ¿Sí? Como se muestra en la figura, a ver, vamos así. Yo tengo dos puntos, el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? El manómetro diferencial lo que me hace es tu manómetro diferencial, lo que va a hacer es medirme la diferencia de presión entre ambos puntos. ¿Sí? O sea que sería P1 menos P2, para decirle, esa es la diferencia de presión. ¿A qué va a ser igual eso? Es a todas las presiones que haya en el caminito, ¿sí? En la trayectoria del sistema. ¿Qué quiere decir? Que P1 va a ser igual, o sea, la presión que yo tengo acá va a ser igual a la presión que hay en esta trayectoria, de la presión que se genera por el líquido verde, más la presión que se genera por el líquido azul, más la presión que se genera por el líquido lila. Y va a ser igual a la presión, más a la presión 2. Eso va a ser P1. ¿Se entiende o no? Profe, no se le ve el mouse. ¿Puede ponerse la punta roja, si no? Eso ya me mataste porque no sé cómo configurarlo. Para la próxima Profe, tiene que te lo poner averiguo. ver presentación y con el clic derecho el puntero. Lo que pasa es que no me están dando bien la compu, la presentación. Estoy usando... ¿A dónde? ¿Acá? Sí, ahí. Punto No, qué. no, ahí haga clic como para abrir la presentación. Ahí se ve el mouse de todas formas. Bueno. No está... ¿Ahí lo ven al mouse o no? Sí. Está muy oscuro. Ahí está. Bueno. La presión 1, ¿sí? En el punto que está ahí, va a ser igual a la presión de la columna del líquido verde más la presión de la columna del líquido azul, más la presión de la columna del líquido violeta, más la presión del punto 2. Eso va a ser igual a P1. P2 va a ser igual a la presión del líquido violeta, más la presión del líquido azul, más la presión del líquido verde, más la presión de P1. La diferencia de presión va a ser P1 menos P2. ¿Se entendió esa parte? Y P1. O sea, yo puedo ir. No necesariamente. Si P1 y P2 son iguales, ¿cuál sería la diferencia de presión? ¿A qué sería igual la diferencia de presión? A 0. ¿Sí? No hay diferencia de presión. ¿Sí? Pero puede ser. No necesariamente tiene que ser iguales. O sea, P1 va a ser igual la altura, porque esto es un fluido que está quieto, de la columna de agua, de la columna de fluido verde, ¿sí? De la columna del fluido verde, la altura A, por la gravedad, por la densidad del fluido A. No sé si lo ven hasta ahí. O sea, esta altura, P1 va a ser igual a esta altura, o sea, la presión, yo estoy acá, en ese puntito que está ahí. No sé si me entienden.
Sí, Sí, profe. Sería donde se juntan los dos fluidos, digamos. O sea, esa sería la diferencia entre P1 y P2, porque P2 está como más alto en la junta, digamos, del azul. Eso va a depender de las cotas. Yo lo hice con letra para que explicarle más o menos la ecuación. Eso va a depender de las cotas. Ah, claro. Está bien. ¿Cómo explicación? P1 va a ser igual a la suma de todas las presiones parciales que hay acá, más la presión P2. No sé si me entienden. La presión aquí era igual a la altura por la gravedad por la densidad del fluido. ¿Sí? Eso habíamos dicho hace 20 minutos atrás. ¿Se acuerdan? Esa es la presión. Ahora, P1 va a ser igual, como esto está en equilibrio, o sea, P1 va a ser igual a la suma de todas las presiones que haga el ramal, o sea, todo el caminito que se vaya haciendo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ustedes cuando se tiran a la pileta, por ejemplo, hacen la famosa bombita, ¿qué pasa con los oídos? ¿Qué le pasa en los oídos cuando llegan al fondo de la pileta? Se tapan. Se tapan. ¿Qué quiere decir eso? La presión del agua ejerciendo en el oído. O sea, que a mayor profundidad de la superficie libre, mayor va a ser la presión, ¿o no? Más baje. ¿Se entiende o no? Sí. Si yo salgo del fondo de la pileta para arriba, la presión que va a pasar va a disminuir. Ah, bien. ¿Se entiende o no? Entonces, la presión tiene un sentido, positiva y negativa. En este caso. No sé si me entienden el punto. Si yo bajo, voy a decir que la presión va a ser negativa. O sea, va a ser mayor. Va a ser positiva. ¿Se entiende? Si yo subo, la presión va a ser menor. Va a ser negativa en la suma. No sé si me entienden. Por eso Claro, es o el signo sea, menos del. Perdón. Es Perdón. como, para que la entiendan, es como decir, si el momento gira en sentido horario, ¿qué signo tiene? positivo. Positivo o Negativo, negativo. profe. Depende del que vos elijas o no. Depende del que ustedes planteen. No es una regla universal que si se gira en sentido horario es positivo. No. Yo lo considero en positivo cuando gira en sentido horario. Para decir, usted capaz que no, lo considera negativo. Ahora, si gira antihorario, tiene el signo contrario. ¿Se entiende? En esto pasa lo mismo. Si yo subo, la presión va a tener un sentido, un signo, o positivo o negativo. En el examen, ustedes me van a tener que poner, cuando tengan algo diferencial, un manómetro diferencial, van a tener que poner una flechita. Y al lado de la flechita para arriba, ¿qué me van a poner? Un más o un menos. Eso es elección de ustedes. ¿Sí? Es el criterio de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy de acá abajo, subo, si yo le puse que para arriba era positivo, tengo que poner que el valor de la presión de acá hasta Claro, pero acá es profe, ahí habría positivo. menos ¿Se entiende o presión. no? O sea, si vos estás subiendo, arriba tendría menos presión que abajo. Sí, ¿O sí, no? sí, exactamente. Pero es a criterio de ustedes. Yo no se lo puedo... es como el momento. El momento es a criterio de ustedes. Va para un sentido, va para el otro, le tienen que poner un signo. Sí o sí. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende o profe. no? Eso va a criterio de ustedes. No puede tener todo el mismo signo si van de sentido diferente. Es como yo haga el recorrido del caminito. Si yo partí de acá, P1, va a ser igual a la presión que me genera esta columna de agua. En este caso, yo dije que si subía, se hacía negativo. ¿Sí? El caso de la pileta. ¿Sí? Yo le dije recién que si yo iba al fondo de la pileta, se me iban a tapar los oídos. Subo para arriba y se me van a alivianar los oídos. ¿Sí? Los tímpanos. Es la Sí. presión.
¿Estamos? Ahora, alguien que me diga, y si yo me voy a la Puna y me apuno, yo me voy a Jujuy o Mahuaca y se me tapan los oídos. Está subiendo presión. Es más o menos lo mismo. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Sí, profe. Bueno, entonces, yo partí del P1 va a ser igual a la columna de agua que se genera en el segmento A. Como el segmento A va para arriba, yo dije que iba a ser una presión que se iba a alivianar, o sea, iba a ser negativa. Por eso tiene el valor menos. No es que la altura se mida en negativo, no hay medida de longitud en signo negativo. ¿Sí? No existe. Es la presión. ¿Se entiende? Debería estar acá fuera el menos. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Sí, profe. Ahora. ¿Qué es el dato? Bueno, entonces tenemos la presión del punto A, del segmento A, que llegué hasta acá. Tengo que seguir la presión que me genera C, ¿o no? Sí. Yo sigo el caminito. Llego hasta acá. Hasta la parte más alta. La presión que me genera C, ¿sigue siendo el mismo fluido o no? Porque es el fluido verde. Yo le puse A. Le tuve que haber puesto verde. La densidad del fluido verde. ¿Sí? Llegué acá. Como dijimos, como los puntos que están en la misma línea, ¿qué pasa? El punto este, con respecto a este punto, ¿qué presión va a tener? O sea que el punto de acá y el punto de acá están sobre la misma línea, entonces tienen que tener la misma presión. Entonces voy acá. De acá hasta abajo, Sí. ¿qué altura va a tener? Positiva. Entonces, positiva. O sea, tengo un A negativo, un C negativo y un C positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Se anula. ¿Qué quiere decir? Se me anula una. Exactamente. Lo que subió arriba es lo mismo que bajó, ¿o no? Profe, pero en la parte de esa que está horizontal, ¿sería cero, digamos, ahí la presión por la altura que cero no varía? Y no, sería la presión de acá, de este punto. ¿Cuánto vale esta presión que está ahí donde está el mouse? ¿Cuánto vale esta presión que está acá? Por la altura, digamos. Exactamente. Está. O sea, sería esta presión. Yo tengo esta presión, es que lo mismo que sube en C es lo mismo que baja. O sea que yo puedo hacer de acá a acá. Sigo por este camino. No hago subo y bajo. No sé si me entienden. Sí, sí. No lo pongo en la ecuación porque no tiene sentido. Me va a mezclar. ¿Sí? Yo se lo puse para que vea que yo tengo que sumar todas las presiones parciales, el caminito. Pero este C va a tener el mismo valor acá. Pero este negativo y este positivo. O sea, se van a anular. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos? Bueno, llegué acá. Si C se anulaba, todo lo que subía y bajaba, esta parte, ¿qué va a pasar? ¿También se va a anular o no? Porque es lo mismo que baja, lo mismo que sube, por más que no tenga cota. No sé si se me entiende. Sí, profe. Por eso no le puse cota. O sea, lo mismo que baja es lo mismo que sube. Entonces, irme de acá a acá es lo mismo. ¿O no? ¿Sí? Pasar de este punto a este punto es lo mismo. Bueno, ¿cuánto es la presión del líquido azul? ¿Cuánto es la presión que yo tengo acá? Acá arriba. La densidad de ese líquido por la altura, que sería negativa, por la gravedad. ¿Cuál es la altura?
¿Qué valor H. tiene la altura? H. Menos H. O sea, sería menos H. ¿Está? Lo que sube de violeta es lo mismo que baja hasta este punto, ¿no? Claro. ¿Estamos? Entonces, a mí me falta, para llegar al punto 2, ¿qué me falta? La presión de este punto Y hasta la acá, presión 2, ¿o no? además de eso. ¿Está? Entonces sería la altura en B, como va para abajo, B es positiva, Claro. ¿o no? Más la P2. O sea, si yo P2 lo paso para el otro lado, o sea, P1 menos P2, es la diferencia de presión. ¿A qué va a ser igual? A todo lo que queda, las presiones parciales que yo voy a tener a lo largo del recorrido del manómetro diferencial. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ¿O no? profe. Ahora lo veamos con un ejercicio de examen final. En el aire del recipiente de la izquierda, que se muestra en figura, está a una presión de menos 200 milímetros de mercurio. Es una presión, o sea, el colchón de aire acá está a menos 200 milímetros de mercurio. Una presión negativa, pero es una presión de succión. ¿Sí? Para la condición mostrada, determinar la cota del líquido del manómetro en la parte derecha del punto A, o sea, esta X. ¿Cuánto valdrá esta X para que se mantenga esta condición? Yo que tengo la presión del aire acá, más la presión de este aire, del otro depósito. O sea que yo puedo decir que este depósito es P1, ¿o no? ¿Dónde está el mouse? Sí. Y este depósito de acá es P2, ¿o no? Sí, profe. Bueno. Y tenemos los ¿Hasta ahí datos de estamos? las dos presiones y habría que hacer esa diferencia como recién, ¿o no? Para calcular esa altura. Hay que hacer el caminito. ¿Sí? Hay que hacer el caminito. O puedo ir de este lado para acá, o del relojito para el lado marrón, digamos, para el líquido del aceite. ¿Se entiende? Eso elíjanlo ustedes, para qué lado van a querer ir. Si van a empezar el recorrido de este lado o el recorrido de ese lado. Eso lo van a elegir ustedes. Es criterio de ustedes. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. Bueno, para hacerlo divertido, yo le cambié los signos de sentido. Para que no se acostumbren, para que ustedes usen el criterio. Si va para abajo es positivo, si va para arriba es negativo, eso lo van a elegir ustedes. No digan que el docente se lo dio así y lo tiene que hacer así. No, eso lo eligen ustedes. Ahora, para que se entienda un poco mejor, vamos a agregar. ¿Qué color le gusta? El celeste, profe. Pues si nunca ganaron nada. Azul, profe. No, profe, no diga eso. P1. Este es mi P1. No se ve bien. Este es mi P1. ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? A Y ver, este va a ser mi P2. ¿Estamos? Para que se entienda. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? sí, profe. Habría que pasar las unidades, ¿o no? Ah, sí, ese es otro tema. ¿Qué tengo que pasar? Los milímetros de ¿Qué unidades tengo que mercurio pasar? o ¿Los milímetros de mercurio a qué? a ¿A kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado?
O pasamos todo a Newton O sobre. pasamos todo Newton, que es más fácil, Sí, ¿o no? Pasemos todo también, sí. Newton. Bueno, yo primero hice la ecuación algebraica, para hacerlo más sencillo, puse la presión del aire, ¿sí? La presión del aire, mi P1, vendría a ser, para que la entiendan ustedes. Mi P1, partí de acá, por eso lo puse acá el dibujito. Partí de acá, ¿sí? ¿Se ve el mouse o no? Sí, profesor. Yo partí de ahí. Mi P1 va a ser igual a la columna de aceite que llega de acá hasta acá. ¿Que cuánto vale eso? De esta altura. 4 metros. 4 metros. O sea, los 36 menos 32 es el espacio que me falta, ¿o no? Es la cota que me falta. ¿Se entendió? Sí, profesor. Por la gravedad, por la densidad del aceite. Pero yo no tengo la densidad del aceite. ¿Qué tengo? La densidad relativa. La densidad relativa. Entonces, los 0,8 lo multiplico por 1000, que es la densidad del agua. ¿Qué signo le puse yo? Negativo. Negativo. O sea que cuando bajo, es negativo. Cuando subo, va a ser positivo. En mi sistema, en esto. ¿Se entiende? Sí. Ahora, sigo el caminito. Yo llegué hasta acá. Hasta los 32 metros. ¿Sí? ¿Va a bajar hasta cuánto? ¿Cuánto va a bajar la X. columna de madera? 32 menos X. 32 menos X. ¿Va a bajar este pedacito no? Claro. Este pedacito. Este codito nomás. Este tramo. Ahí lo vamos a despejar, sí. ¿Se entiende? Entonces, 32 menos X por la gravedad, por la densidad relativa de este fluido, que no sé qué es. Puede ser mercurio, puede ser petróleo, puede ser tetracloro, no me interesa que sea. Lo único que sé es que es un líquido. Entonces uso el elemento patrón, que es el agua. Listo. De acá me voy a acá, porque están sobre el mismo punto, ¿no? Y tienen la misma presión, supuestamente. ¿Se acuerdan? Todo lo que sube, baja igual. No sé si entienden. Todo lo que subió, bajó. Por más que bajó inclinado, subió lo mismo que bajó. Sí, profe. Sí, sí. ¿Se entendió? Sí, porque la referencia es con... Sí, tiene en cuenta el punto inicial y final, ¿no, Exactamente, profe? la referencia. Exactamente. ¿Sí? Bueno, hasta ahí llegué yo a calcular este pedacito. Ahora, ¿cuánto tengo de agua? ¿Cuántos metros de agua tengo? 33,5 menos X. 36,5 menos X por la gravedad por la densidad del agua. Y eso me va a dar la presión del punto B. ¿Sí? Ahora se viene la pregunta. ¿Quién me hace la pregunta? ¿A dónde está el manómetro? Midiendo el punto D de acá arriba. El punto 2. ¿A dónde está el manómetro? Sí, y hasta... ¿A dónde llegué yo? Ahí, hasta el agua. Y ahora se viene la pregunta. ¿La presión que está arriba es la misma presión que está acá? No. No. Bueno, trampita, en el aire sí, porque yo para generar una presión que varíe necesito muchos kilómetros de distancia de aire, o sea, de columna de aire, para que haya una variación. ¿Entienden o no? Es despreciable, digamos. Exactamente, o sea, la presión que yo tenga acá arriba va a ser la misma presión que tenga acá abajo del aire, porque los metros no van a cambiar. ¿Por qué?
Porque la densidad específica del aire, ¿cuánto es? ¿Alguien se la acuerda? 有子吟，唐，江。 Estamos aprendiendo japonés por ahí, pero bueno. ¿Se acuerdan cuánto es la densidad específica del aire? Le respondieron en japonés ahí, profe. 1,2. 1,2. 1,2 es la densidad. 1,2, ¿cuánto? 93. 它 algo 电 así. 然后它的蝙蝠就是负责在第三路，在 Estamos Coincido con el a full. chino. Yo opino lo Yo sé mismo, que- profe. Yo sé que son primera potencia los chinos, pero bueno, no es para 所以 tanto. 整体下来，它的兵就分为3个部分， Profe, 一队的炮兵， Ahí ya lo bloqueo, ya me fijo quién es y bloqueo. 那另外一队 Francisco Chen, No, ahí ya yo bloqueo profe, todo. ¿puede explicar de nuevo la última parte Silencio. de cuando va por el agua? A ver. Los 32 lo entendiste. Yo bajé hasta Sí, acá, llegué a este punto. Hago la diferencia de 32 menos X y voy a llegar a este punto. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Yo sé que 33,5 metros es de la punta más lejana del agua hasta mi línea de referencia. ¿Sí? Pero a mí me interesa esta columna. ¿Cuántos metros tiene esta columna? Sí, 33,5 menos X. Menos X, ¿me entendés? Ahora, le tengo que sumar la presión PD, que está acá arriba. O P2. Ah, ¿Qué pasa? Que es lo que yo le decía. Que esta presión se está midiendo desde acá arriba. Pero como se trata de aire y la densidad del aire es muy baja, quería buscar eso, la densidad del aire es muy baja, por más que tenga 5 metros de altura, no me va a variar. ¿Me entendés? No va a ser ese valor de presión. Entonces, esto significa que lo inflaron al sistema. sí, profe. ¿Se entiende o gracias. no? Entonces, cuando usted en cualquier ejercicio tengan aire en el medio, pónganle que esto azul, esto verde, era aire, no lo tienen que tener en cuenta, porque no va a tener mucha variación, por más altura que tenga. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Se entiende o no? Bueno. Entonces, P1 y PD, P2 en este caso, eran datos. Uy, borré mal. Me olvidé que era una ecuación combinada. P1 y P2 son datos del sistema. ¿Sí? Este P2. P2 es 0,25 kilogramos fuerza por metros cuadrados, que equivalen a 24,5 por 10 a la 3 newton metros cuadrados. Y P1 era igual a menos 200 o 2000. 200 creo que era, profe. 200, sí. 200 milímetros de mercurio va a ser igual a menos 26,7 por 10 a la 3 newton metros cuadrados. Está bien esta conversión, si quieren probarla, pruébenla, pero está bien pasado. Por más que lo he puesto a mí, se me pasó un cerito. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, lo que queda para hacer es una cuestión matemática. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar todos
todas las variables que no tengan X y todas las variables que tengan X por un lado y despejar X, ¿o no? Claro. Entonces voy a reemplazar lo que es P1 por el valor de P1 y P2 por el valor de P2. ¿Sí? Voy a despejar, o sea, este P1 menos P2 y voy a dejar todos los valores sin factor de X más los valores que me den con factor de X. Hago el despeje de X y me va a dar que X mide 26,13 metros. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. ¿Estamos? Sí, ¿Se entendió? se entendió perfecto. O sea, que si yo parto del otro lado, o sea, si yo parto de P2, con la misma convención de signo me tiene que dar el mismo valor, ¿sí? Para que el sistema se mantenga en equilibrio. Yo partí de P1, pero si yo parto de P2, me tiene que dar el mismo valor. O sea, toda esta ecuación va a quedar al revés, ¿o no? ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, inténtenlo ustedes hacerlo al revés y le tiene que dar el mismo valor. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto, profe. Ahora, intenten calcular ustedes P1, pero tomando signo contrario a lo que yo les dije acá. ¿Sí? Inténtenlo calcular. Le va a dar 46,28 metros. ¿Puede ser que X valga 46,28 metros? No, no puede dar eso. No puede. Ahora, ¿por qué si yo calculo tomando los que bajan positivo y lo que sube negativo, me da 46? ¿Por qué será? Te da hasta arriba del tanque. Porque la línea, no, es algo por ahí. La línea de referencia en el sistema está acá abajo. Ahora, si la línea de referencia estuviera acá, partiera de este valor, sería otra cosa. Y ahí sí daría ¿Se bien. entiende? Y sí. Es supuestamente donde esté ubicada la línea de referencia. Profe, Bien. Como los 36 metros. No entendí. ¿cuánto dijo que le había dado haciéndolo al revés? 46,28 metros. Enterado. Ah, no, entonces no. Lo intenté hacer al revés para probar una cosa, pero después me di cuenta que es la línea de referencia lo que me marca. Si yo la línea de referencia la tomara acá arriba y el sistema ya fuera dependiente de acá arriba yo empezar a medir, sería otra cosa. ¿Sí? En este ejercicio, la línea de referencia, la mayoría la toma de ahí, toma estos segmentos, de acá, le da este valor. Es como que la línea de referencia está acá, en el centro de la presión. ¿Sí? Como que la línea de referencia, para que tengan una idea, pasara por acá. Esta pasara por ahí la línea de referencia, por los centros de presión, donde está P1 y P2. ¿Sí? En este caso, la línea de referencia no pasa por el centro de presión de P1. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. ¿Está? Bueno, en la VE me mezclé.
En la web yo les subí la guía de prácticos para que ustedes tengan. Ya le voy a agregar un par de ejercicios más. Tiene una breve introducción de todo lo que hablamos recién, ¿sí? De la explicación del manómetro diferencial también. Cuando sube, baja. Eso, elijan ustedes los signos, ¿sí? También le puse un ejemplo de un manómetro inclinado. Profe, para no que se, tengan- no se ve. Sí, está mostrando algo, no se ve. Ah, esperen que la conexión está lenta. ¿Por qué no me deja compatible? Ahí se ve, ahí se ve. Bueno, en la web yo le subí la guía. Tiene una breve introducción teórica. Le puse un ejemplo de un manómetro diferencial inclinado, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Y bueno, y ahí tienen la sucesiva seguida de problemas. ¿Estamos? Si está inclinado, profe, tenemos que sacar la componente en la vertical, la componente en Y. Exactamente. Esta componente. Según el grado de inclinación. ¿Sí? Esta componente de H. Lo que me interesa a mí. ¿Está? Por eso lo que yo le decía en el ejercicio de ese manómetro que estaba inclinado a la parte verde, ¿sí? La parte verde está inclinada, ¿sí? Era equivalía a lo mismo que subía acá. Esta inclinación. Sí, en ese caso, profe, de que si el otro fluido hubiese tenido la mitad de inclinación, ahí lo tendrían que haber tomado la componente. Sí, pero le tengo que dar como dato el ángulo. Claro. ¿O no? Y ahí empieza a hacerla muy complicada. Y ahí empieza a decir... Cosas que usted no va a hacer en los parciales. Exactamente no. Eso es un examen final. Es un examen Entonces no lo final. hagamos, profe, el otro. Es un examen final. Bueno. Aparte ya tiene mucho mi libro también. El de los libros donde saco. No invento nada nuevo, ¿eh? Bueno. Tienen distintos ejercicios para que se entretengan. Yo de acá a una semana les subo la resolución es lo mismo. Siempre trato de hacerlo una semana después para que más o menos intenten hacer algo. Pero, ¿cuánto hay? 14 ejercicios. No son mucho. Esa sería la parte de presión. De manómetro diferencial y presión. ¿Sí? ¿Alguna duda? Por el momento no, profe. Bueno. Cualquier duda que tengan, me mandan un correo. Yo lo voy a tratar de contestar lo más rápido posible. Me mandan una foto del ejercicio desarrollado y me dicen, profe, tengo duda acá. O ¿cómo hago esto? Y yo les voy a mandar una explicación. ¿Sí? Perfecto, profe. A ver, ¿qué hay en los chats? No. Profe, Bueno. ¿cuánto da el valor Sí. de X en el ejercicio ese final? 26, ahí te digo, 26,13 metros. Listo, profe. Sí. Bueno, por ahora no se mueve el parcial, el 26, pero vamos a ver si no se debería mover. 26, el 29. Me quedarían 1,
Yo le digo, tengo 1, 2, 3 clases, ¿sí? Llegamos cómodos para el 26. Son poquitos temas. Sería esto y fuerza sobre placas planas, forma vertical y horizontal, y placa inclinada. Son pocos temas. ¿Alguna duda más? Profe, ¿me podría repetir en el caso de que yo hiciera el revés del ejercicio y le daba 44 o no sé cuánto? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O está bien? No, está mal porque es imposible que te dé 43 acá. 46, quiero decir. ¿Por qué no te puede dar Sí, 46 porque el el valor de máximo X? sería 33,5. El 36, digo. Está mal por el tema de los signos, tenés que modificar todos los signos. Tenés que tomar el sentido contrario. Si vos empezaste de P1, por la línea de referencia, por el plano de referencia que está acá abajo, en la profundidad. ¿Se entiende? Si vos lo tuvieras como en este plano de referencia acá, por más que vos lo hagas en un sentido positivo o negativo, tomé suba o baja, como quiera, te tendría que dar el mismo. Pero en este caso no, porque el plano de referencia es de dónde se mide, te la ordena. Si usted tiene un ejercicio así, tipo que el plano de referencia se le imponen por debajo de P1 y P2, muy por debajo, tienen que hacerlo como lo desarrollamos acá. Si baja, es negativo. ¿Sí? Si sube, es Sí, positivo. profe, gracias. ¿Se entiende o no? ¿Estamos? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, nos vemos el martes que viene. Profe, Sí, una consulta. pregunta. ¿Puede subir los Ah, power sí, o ahí no? se lo ¿O subo. no se puede? Ahí se lo ¿O no? subo. ¿Se lo subí? Dale, los que ha dado hasta ahora, genial. A ver, no sé. Lo de la clase pasada lo subí, ¿no? No, en la V no hay. No, ahora se sube. Dale, gracias, profe. Ahora se Profe, ¿le sube. podría pedir al ingeniero en la QC si puede subir los PDF de donde... Le voy a subir. Yo le subí la clase teórica, ¿o no? De la otra vez. Le voy a tratar de subir la otra clase teórica. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Bueno. Nos vemos el martes que viene. Chao, profe. Suerte. Chao, Chao, profe. profe, nos Muchas gracias vemos. por todo. Gracias. Hasta luego. Profe, Sí, pregunte. lo que subió usted es la clase grabada. ¿Usted no tiene los PDF de él? Te puedo llegar a subir la clase grabada. Ah, dale, bueno, dale, gracias. ¿Sí? Vamos. Hasta luego. Adiós, profe. Profe, Sí. una pregunta. ¿La clase anterior fue teórica? Sí. Ah, no, porque no pude asistir y no sabía. Más o menos lo que yo dije en la introducción, más o menos lo que se habló. Pero ya voy a subir la clase teórica. A la web. Bueno, gracias. No, hasta luego. Nos vemos. Acá.